Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto. Visítalos ya. Y gracias a la clínica Neurobienestar Salud, donde la neurociencia y el bienestar emocional se encuentran. Son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia, en adultos, adolescentes y niños. Amigos, bienvenidos a Café con Karel Podcast, nuestra tercera temporada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Si es tu primera vez mirando un episodio de Café con Karel Podcast, necesito que por favor vayas y compartas la información. Tenemos ya 2 temporadas anteriores. Recuerden que Café con Karel Podcast es un espacio donde traemos especialistas profesionales con información sumamente valiosa en temas relacionados a la salud, con ética y por supuesto que con evidencia científica. En esta oportunidad no me puedo encontrar mejor acompañada. Les cuento que tenemos de invitada a la doctora Isabela Richieri. La doctora Isabela Richieri es especialista en medicina del estilo de vida y salud femenina. Y este episodio se ha titulado La medicina del estilo de vida para mujeres. Entonces, si tú estás mirando este episodio, necesito que por favor vayas y le avises a tu tía, tu cuñada, todas las mujeres que están en tu vida. Diles que tienen que ver este episodio porque la información que aquí tenemos para compartirles es realmente sumamente valiosa. Doctora Isabela, muy bienvenida a Café con Karel Podcast. ¿Cómo está? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Doctora Cara, estoy muy contenta de estar acá. De verdad que es un tremendo podcast, me encanta. Así que estar aquí, estoy contenta. Gracias, doctora. Mencionar también a la audiencia, doctora, que una de las características que justamente define a nuestras invitadas es que son tan generosas con su información, con el conocimiento, y necesito decir a la audiencia que desde el día 1 que la contacté por Instagram para hacerle esta invitación, usted dijo, sí, me sumo. Y muchísimas gracias, doctora, porque sabemos que en este mundo donde hay que estar atentos a tantas cosas en el día a día, sacar este espacio y hacer esta agenda lo valoramos inmensamente. Yo sé que también la audiencia de Café con Karel Podcast lo valora muchísimo, doctora. Doctora, y necesito poder empezar para que usted nos pueda explicar en palabras simples qué es esto de la medicina del estilo de vida, porque probablemente la palabra medicina sea mayormente conocida y la asociamos mucho al tema de intervención, ¿no? Al tema de enfermedad. Entonces sé que usted nos trae un concepto totalmente diferenciador. Cuéntenos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos medicina del estilo de vida? La medicina del estilo de vida realmente es una rama que no es nueva, pero ahorita es que está ganando más fuerza. Es una especialidad médica en la que nuestra principal herramienta para tanto mejorar como tratar enfermedades son hábitos del día a día. Entonces, porque claro, uno puede recetar una pastilla, pero la idea es ir al fondo de todo y usarlo en los hábitos como un tratamiento. Porque es muy común, uno siempre dice, ay, sí, todo el mundo sabe que tiene que comer bien, hacer ejercicio, pero usarlo en su dosis adecuada como una herramienta terapéutica. Entonces, en la medicina del estilo de vida tenemos básicamente 6 pilares, que es el que mayormente trabajamos, que es la alimentación, el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés, que también es muy importante, las relaciones interpersonales y también los hábitos tóxicos. Entonces, básicamente es usar esas herramientas para que el día a día logramos manejar nuestras enfermedades. Doctora, ¿sabe que en uno de los episodios de esta tercera temporada estuvimos hablando sobre bienestar integral? Nos acompañó la doctora Graciela Dixon, de hecho, pero en ese episodio no mencionaron el tema de los hábitos tóxicos. Yo necesito que por favor usted nos explique un poco más a fondo a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto, Sí, doctora. ahí usualmente hacemos más hincapié en sustancias tóxicas, es decir, el alcohol, el tabaco, las drogas, todas esas. Y yo usualmente voy un poquito más allá porque hay algunos hábitos, ya sean por ejemplo de salud mental, Ah, como la culpa, etcétera, que también son tóxicos, que nos pueden afectar en el trayecto. Entonces, básicamente nos referimos a eso, es tratar de bajar esos hábitos porque sabemos que, porque sí, todo el médico, todo el mundo dice, no debo tomar alcohol ni fumar, pero el por qué, con la evidencia, cuál es el impacto en la salud, cómo aumenta el riesgo cardiovascular,
y lograr juntos, ya sean con terapias psicológicas o con medicamentos, hacer con que dejemos esos hábitos para mejorar la salud. Interesantísimo, doctora, porque una de las banderas que ha llevado Café con Karel Podcast es justamente hablar con información con base en evidencia científica. Doctora, y Café con Karel Podcast nace, digamos que desde la génesis de poder informar a las mujeres. Y usted es una especialista en salud femenina. Probablemente cuando hablamos de salud femenina, o erróneamente, cuando hablamos de salud femenina, asociamos únicamente a la visita a ginecología. Digamos que ese es el especialista o la especialista predilecta, ¿no? Para el cuidado de la salud femenina. Pero entiendo que usted va de una manera mucho más integral en ese cuidado. Me encantaría que nos pudiera ahondar un poco, doctora. ¿Cómo es su consulta? O sea, ¿qué trata en la salud femenina? Claro, ay, qué interesante. Sí, porque al final del día el ginecólogo es nuestro médico de cabecera, porque es nuestro control anual, que si el Papa, el ultrasonido, cómo estamos, es a quien siempre vamos. Entonces mi idea es hacer la salud integral, es ver todo, es ver el metabolismo, cómo está la insulina, azúcar, colesterol, toda la parte de metabolismo, peso, obesidad, porcentaje de músculo, grasa, y integrarlo eso sobre todo con las hormonas femeninas, porque a lo largo de la vida eso cambia muchísimo. O sea, nosotras todos los meses tenemos nuestros ciclos menstruales que tienen fluctuaciones hormonales durante ese mismo ciclo. Y entonces eso hace con que nos sintamos diferentes. Tenemos un día que estamos de maravilla y nos sentimos la mujer maravilla, pero hay días que estamos que no nos queremos parar de la cama. Sí. Y obviamente eso me impacta en el estilo de vida. Entonces mi idea es esa, es traer como que el contexto de cada mujer según sus hormonas de ese momento, cómo está, e ir trabajando y ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar y verle forma integral, que si el hueso, que si las hormonas, que si la tiroides, que si el peso, básicamente eso es lo que hago. Y mis consultas honestamente tardan bastante porque la idea es hacer esa visión integral. Entonces yo me tomo mínimo 1 hora con cada paciente porque sí me gusta ir más allá. Preguntar no es solo, ay, ¿cómo duermes? Es, ¿a qué hora te acuestas? ¿Cuánto tiempo te cuesta quedarse dormido? Es todos esos detallitos que al final impactan muchísimo. Entonces, estamos hablando que la medicina de estilo de vida es la medicina preventiva. Así es. Y doctora, me causa curiosidad, no sé si la audiencia de Café con Karel Podcast le está surgiendo también la misma pregunta en este momento. Un día a día en su consulta, ¿ya qué rango de edad de las mujeres que le visitan serían las que dicen, ya escuché que esta información es importante porque no estoy enferma, pero necesito ir a trabajar en la medicina preventiva, ¿no? Sí, en la medicina preventiva últimamente me han llegado muchas mujeres arriba de los 40 en esa época de perimenopausia, porque ahorita la perimenopausia es un tema que está se está hablando mucho. Entonces muchas llegan, doctora, vengo porque quiero prevenir, porque he escuchado tantas cosas de la menopausia, de la peri, no sé si estoy ahí, no sé cómo estoy, qué puedo hacer para llegar mejor. Entonces eso, pero corrijo mi respuesta, porque había dicho que la medicina del estilo de vida es preventiva, pero también es tratamiento. O sea, uno puede hacer como que dosificar y hacer intervenciones intensivas que eso me ayude, de hecho, por ejemplo, a revertir la prediabetes. Hoy en día uno puede hablar de reversión de la prediabetes, que no me gusta decir cura, porque digamos que siempre vamos a tener como ese red flag, pero sí podemos llegar a un control normal sin tener que usar un medicamento, al igual que la hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, sí, como prevención, o sea, mi meta es prevenir, porque obviamente quiero que menos personas tengan enfermedades cardiovasculares, pero aquellas que ya lo tienen, también la medicina del estilo de vida, es fundamental como parte del tratamiento. Significa, doctora, que sus consultas transitan mucho con mucha educación al inicio, ¿no? Sí. Porque a pesar de que la información quizás está mucho en redes sociales, pocas veces tenemos la oportunidad realmente de tener de primera mano al especialista que justamente eso se ha especializado en trabajar de manera tan profunda. Doctora, usted habló sobre el tema de la perimenopausia y me ha dicho que las mujeres más o menos de 40 años, ¿no? Yo me voy acercando a los 40 años, entonces yo voy a aprovechar que la tengo aquí, doctora, y cuénteme cómo yo me entero que estoy en perimenopausia, por favor. Bueno, usualmente lo clásico es que se empiezan los cambios en ciclos menstruales, porque los ciclos menstruales empiezan a ser, en verdad puede pasar de todo. Puede que venga menos flujo, puede que venga más flujo, puede que tarde más, fuera que se adelante, o sea, empieza a cambiar. Y usualmente la mujer dice, doctora, siento que estoy en la adolescencia de nuevo, porque ya no ¿sabes? Ya no sé cuándo me va a venir, y está esa locura y me desangro y el otro mes vienen las manchitas. O sea, eso es lo clásico. Pero hay muchas mujeres que eso no ocurre, pero empiezan con los síntomas.
que sí, bueno, el sello de la menopausia, perimenopausia son los calores. Ah, Pero hay un estudio muy interesante de un grupo de investigadores de Latinoamérica que considero, pues, mujeres en Latinoamérica, que pues es donde nosotros estamos, sí. que realmente los síntomas más comunes son los dolores musculares y los dolores articulares. Wow. Entonces, esa es la mujer que está dando vuelta por todos los especialistas, que si va al ortopeda, que si va al reumatólogo, que si va al neurólogo, que si va a todo el mundo y nadie sabe por qué le duele. Y usualmente queda con un diagnóstico de fibromialgia. Oh, qué interesante que nos trae a la palestra ese. Sí, porque quedan con el diagnóstico de fibromialgia porque no hay nada que explica los dolores. Y entonces uno empieza terapia de reemplazo hormonal y es como que regresamos no la juventud, pero le regresamos la calidad de vida. La calidad de vida. Sí. Doctora, ¿y de qué va esto de la terapia de reemplazo hormonal? Porque como usted es especialista en el tema hormonas, de las hormonas de las mujeres, entiendo que, bueno, es muy sastre, ¿no? O sea, es muy a cada mujer, ¿no? Pero para ilustrarnos un poco, es decir, yo estoy llegando a los 40 años, voy con usted, empiezo a decirle que tengo estos síntomas que usted está mencionando. ¿Por dónde empezaríamos? Es decir, ¿cómo sabemos cómo usted hace la intervención? Un poco para que las personas no se asusten y tampoco ven que la perimenopausia es un tema, es una enfermedad, es una transición, una etapa natural que vamos a pasar todas las mujeres. Así es. Entonces me gustaría saber un poco, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esta terapia de reemplazo hormonal? Con esa pregunta me pudiera quedar aquí hablando 3 horas. Hay que verla de nuevo, doctor. Pero básicamente depende mucho, honestamente, porque por ejemplo, si eres una mujer con 40, honestamente uno espera un poco después, pero a partir de los 40 uno puede esperar ya el síntomas de perimenopausia. Hay gente que tiene más temprano, hay gente que lo tiene después. Pero por ejemplo, si eres una mujer de 40 años, tú todavía te puedes embarazar. Entonces, contigo yo no hablaría de terapia de reemplazo hormonal, yo te hablaría de anticonceptivo. Ah, Porque la diferencia de una terapia hormonal de la menopausia con el anticonceptivo, básicamente, para efectos prácticos, no vamos allá, pero para efectos prácticos son la dosis. Porque el anticonceptivo yo tengo que inhibirte la ovulación para que no te embaraces. Y con el reemplazo hormonal, pues no, porque no es que te vas a embarazar, sino que simplemente quiero mantener tus niveles de hormonas estables. Entonces, si estás en una edad que todavía te puedes embarazar y estás fértil, mi conversa iría más a un anticonceptivo porque entiendo. eso me daría las hormonas, me estabilizaría las hormonas, lo que me ayudaría con síntomas de perimenopausia y te estoy protegiendo del embarazo. Si ya, no sé, por ejemplo, ya usted está operada o el esposo tiene una vasectomía, que cuidarse de un bebé no es un tema, no es una opción, o por ejemplo no tienes útero, entonces uno habla de una terapia de reemplazo hormonal, que ahí pueden ser, hay dérmicas, hay porpela, hay tomada, hay intrauterinas, hay vaginales, hay muchas opciones que ahí va dependiendo de cada caso. Y aquí siempre recalco, muy importante, la evaluación cardiometabólica antes de empezar una terapia hormonal, porque las hormonas tienen una relación muy directa con la parte cardiovascular, metabolismo, entonces es muy importante asegurar que está todo bien antes de empezar un reemplazo hormonal. De hecho, doctor, esa era mi siguiente pregunta justamente, ¿no? Porque quizás hablar de aspectos cardiometabólicos, quizás la audiencia cuando escucha la palabra cardio, lo pueden asociar con dos cosas, cardio de ir al gimnasio o cardio la persona que tiene algún tipo de afectación de su sistema cardiovascular, ¿no? Así es. Pero entiendo que no va por allí, o sea, o no necesariamente, ¿no? Entonces, usted es especialista también en esta área cardiometabólica, pero de la mujer. Ya nos dio un abrebocas de que tiene que ver o guarda relación con el tema de las hormonas, ¿no? Pero un poco para que las mujeres de la audiencia de Café con Caribe Podcast puedan comprendernos por qué es importante atender estos aspectos cardiometabólicos en la salud de la mujer. Y antes de continuar con este episodio de Café con Karel Podcast, permíteme recordarte que tu salud cerebral y mental importan. En la clínica Neurobienestar Salud cuidamos de ti y tu familia con servicios de neuropsicología, psicología clínica, psicoterapia y psicología infantil. Somos un equipo especializado en neurociencias para el cuidado de tu salud emocional y cerebral. Pero antes de escuchar su respuesta, doctora Isabela, necesitamos recordarles a la audiencia de Café con Karel Podcast que este podcast llega gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, Chiriquí. Están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto Enrique Malek. Necesitan visitarlo. Y por supuesto, gracias a la clínica Neurobienestar Salud, que son especialistas en neuropsicología, en psicología clínica y psicoterapia en población adulta, adolescente y población pediátrica. Doctora, nos quedamos en la salud cardiometabólica y las hormonas. Cuéntenos, ¿cómo podemos entender eso, doctora? Sí, bueno, ay, Es complejo, doctora.
Ya cuando siempre que hablamos de cardiometabolismo, pensamos en el metabolismo y usualmente los asociamos como al peso. Que a mi metabolismo es que si bajo de peso, sube de peso, pero va más allá. Sí, involucra el peso, sobre todo lo que llamamos los adipocitos, que son las células de grasa, pero también está el músculo, también está el azúcar, la resistencia a la insulina. Entonces el cardiometabolismo se refiere a todo eso. Y las hormonas de las mujeres están sumamente ligadas a eso. Y por eso es que uno ve, por ejemplo, porque honestamente las mujeres, siempre que uno pregunta a las mujeres, ¿de qué tienes miedo a morirte? La primera respuesta que se ha visto, y por estudios científicos con encuestas, que la mujer tiene miedo de morirse de cáncer. Eso es lo primero que dicen, que tengo miedo a morir de cáncer. Pero la principal causa de muerte de la mujer son las enfermedades cardiovasculares. Sí, interesante. Pero uno piensa que los hombres son los que les dan los infartos y que a las mujeres no. Pero ¿qué ocurre? Nosotras tenemos una protección de las hormonas, sobre todo el estrógeno, sí, el estrógeno, la progesterona, pero sobre todo el estrógeno por mucho tiempo. Entonces, por eso es que usualmente, porque depende mucho como uno de riesgo familiar y cómo uno lleva la vida, sí, pero usualmente, por ejemplo, los infartos o los problemas cardiovasculares de las mujeres se dan después de la menopausia, porque perdemos esa protección estrogénica. Entonces, por eso es que yo siempre digo a mis pacientes, tienen que priorizarse, porque la mujer pasa toda la vida cuidando de todo el mundo, del hijo, del perrito, del gatito, del esposo, de los papás, de los suegros a veces. Entonces, cuando uno cuida de uno mismo. Y hoy en día que tenemos pues muchas mujeres ejecutivas que trabajan, activas, entonces tienes que hacer todo eso. ¿Y en qué momento yo hago ejercicio? ¿En qué momento me cuido? ¿En qué momento hago eso? Entonces llega la menopausia, el riesgo cardiovascular sube y ya vienes, digamos que no tan bien o no tan bien como pudiste haber llegado. Entonces, por eso está muy conectado esos dos temas. Y ahí entra el tema de que es muy interesante que las mujeres están viniendo a consulta con ese tema de perimenopausia antes, porque ahí mi meta es que las pacientes llegan lo mejor posible a esa edad de la perimenopausia, menopausia, para aguantar, digamos, esos cambios que vienen con el bajón de las hormonas. Doctora, y si tuviéramos que priorizar algún hábito, digamos que protector, para que esa mujer cuando llega a su consulta llegue en el mejor estado posible, que ese sería el ideal, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de hábitos serían los que necesitamos empezar a priorizar ya, antes de estar a las puertas de una perimenopausia? Yo diría que lo primero es salir del sedentarismo. Lo primero, porque de verdad que el sedentarismo mata. O sea, de hecho, hay unas gráficas muy bonitas en que hay más impacto en cuanto a reducir la mortalidad, uno salir del sedentarismo y empezar a hacer actividad física, que por ejemplo la persona que ya hace 250 minutos a la semana y pasarlo a 300 minutos a la semana, por ejemplo. De verdad que ese salir del sedentarismo para mí es el primer paso. Y salir del sedentarismo no es, bueno, ahora me tengo que escribir al CrossFit e ir todos los días de lunes a sábado porque si no, no sirve, no. Salir del sedentarismo es que camines más en el día a día, que uses las escaleras, que parques el carro más lejos porque uno va al mall y se parquea al lado del elevador. Así uno de dos pasos. Tratar de parquearse más, sino que es el estar activo en el día a día y sumar el ejercicio poco a poco. Que la idea es lo mínimo que deberíamos hacer, bueno, sobre todo según el American College de Lifestyle Medicine, es 150 minutos de cardio a la semana y 2 días de pesas a la semana. Obviamente, si uno puede hacer más que eso, excelente, pero sí la idea es hacerlo eso como mínimo. La alimentación, evitar que si los ultraprocesados, las frituras, el azúcar. Hoy en día se habla mucho de la proteína, que está buenísimo, porque a lo largo de la vida uno pierde masa muscular y con la menopausa eso va, ajá. Entonces la idea es que sí, hoy en día hablar de la proteína está muy bien, pero no podemos olvidarnos de la fibra. La fibra al final es lo que más falta de una alimentación en el día a día, que eso es granos, vegetales, frutas, eso también lo necesitamos para manejo del azúcar, saciedad y un millón de otras cosas. Eso sería como, la fibra puede ser incluso otro podcast, sí, pero otro episodio que diga. La alimentación, el ejercicio, dormir bien, porque el descansar me permite tener un buen ciclo circadiano, que eso me regula todas las hormonas, el manejo del estrés y, ¿sabes? Tener esas herramientas de meditación, de respiraciones, tener buena convivencia familiar, apoyo de amigos, eso también es muy importante, porque obviamente me impacta directamente en el estado de ánimo que todos sabemos que está directamente relacionado con nuestro bienestar de salud física y emocional, pero con la física. Digamos que son los 6 pilares con los que empezó el podcast, ¿no? El episodio. Así. Y realmente esa información
que usted nos está dando, lo han venido repitiendo varios especialistas en medicina, pero por alguna razón no terminamos de gestionarlo o de accionarlo, más bien, corrijo, ¿no? ¿A qué cree usted que se debe, doctora? Porque información hay mucha, hay muchísima, Sí. ¿no? ¿Qué está fallando o cómo estamos fallando de pronto nosotros como pacientes que de pronto no terminamos de priorizar esos pilares que usted ha mencionado? Yo creo, en mi opinión, yo pienso que es la vida del día a día. Ah, Hoy en día todo es muy rápido, todo es muy fácil. Yo no tengo que cazar para conseguir mi carne. Yo hago un botón sí, en un aplicativo y ya la comida me llega a la casa. O estoy llegando de un trabajo, o sea, no sé, un día muy ocupado de trabajo. Yo puedo pasar en un drive-thru de una comida fast food y ya yo tengo comida. Yo no tengo que tener ese problema. Yo siento que es la vida de hoy en día, que todo lo queremos muy rápido, de ya para allá, no se toma el tiempo, la calma de cocinar, de ir a comprar los vegetales, porque los vegetales se van a más rápido. No es que tú puedas hacer un súper una vez al mes de vegetales. Entonces, yo pienso que es el día a día, que hoy en día estamos demasiado y el tema de la disciplina, porque pienso que muchos esperamos estar motivados todos los días, pero eso no va a pasar. O sea, claro. porque la motivación me ayuda en la creación de un hábito, pero el hábito se mantiene por la disciplina. Es me voy a parar sí o sí, quiero o no quiero, pero yo sé que lo tengo que hacer, entonces lo voy a hacer. O quizá hoy no tengo ganas de hacer 1 hora de pesas, pero por lo menos 30 minutos caminando, el no inactivarse por completo. Entonces yo creo que es el trabajar en esa parte mental de que no todos los días es la motivación, sino que es la disciplina. Claro, y eso sería otro episodio también, hablar de motivación versus disciplina. Ahí te da mucho para poder platicar. Doctora, más temprano usted nos hablaba sobre el hecho de cómo esas hormonas guardan relación con el ciclo menstrual, que de hecho forma también una forma protectora para la mujer. Ahora me encantaría, porque eso me da las puertas para la siguiente pregunta, y es, ¿cómo influye ese ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia en esa salud cardiometabólica? Uf, muchísimo. Porque el ciclo menstrual, nosotros tenemos distintos niveles de hormonas a lo largo del mes. Y ahí viene, por ejemplo, que si el antojito antes de la menstruación, O sea, que es real. sí, en real, no estamos locas, no estamos locas, es real. Esas fluctuaciones hormonales sí nos impactan directamente en cómo uno se siente y en cómo está el cuerpo, cómo gastas la energía, en el cansancio. Entonces, sí, o sea, el ciclo hormonal a lo largo de la vida, a lo largo de todos los meses, nosotras que somos mujeres sabemos muy bien. El embarazo, yo lo veo honestamente, es como una prueba de estrés metabólico, porque es cuando nosotros estamos creciendo un bebé. Muchas cosas en el cuerpo cambian. Se te sube todo, que si colesterol, que si azúcar, uno se vuelve más. O sea, estás creciendo un ser que es diferente a ti, tiene una carga genética diferente a ti, entonces eso influye muchísimo en el cuerpo. Entonces es una prueba de estrés, porque por ejemplo, ahí viene el tema de que si la hipertensión gestacional, que si la preeclampsia o en casos más severos la eclampsia, que si la diabetes gestacional, y eso me influye tanto en el feto como en la mamá. O sea, es mucho más probable que esa mamá quede diabética después de una diabetes gestacional, o por lo menos seguro con una resistencia a la insulina, y probablemente quede hipertensa, y entonces su riesgo cardiovascular metabólico aumenta. Entonces no es simplemente, bueno, tuve la complicación del embarazo, pero el bebé nació y ya está. No, hay que seguir con ese control, porque el riesgo de diabetes, de hipertensión, de un colesterol alto en esa paciente es mucho más alto. Y en la menopausia, pues todo lo que hemos venido hablando, el bajón de las hormonas hace con que perdamos esa protección porque la menopausia se habla mucho de lo que yo me siento, pero hay muchos cambios internos que uno no lo siente y que está pasando. Se te sube el colesterol malo, el LDL, se te suben los triglicéridos, tienes más resistencia a la a insulina, acumulas más grasa visceral, estás más cansado, el metabolismo está más lento, tienes menos protección ósea, tienes que si osteopenia, osteoporosis, ahí vienen las fracturas de cadera que son muy peligrosas y tienen una alta mortalidad. Entonces, todo eso es parte del metabolismo. Entonces, sí hay que llegar lo mejor posible en ese periodo justamente para aguantar esos cambios. Wow, qué interesante, doctora. El otro día leía un artículo casualmente que hablabas, y usted lo ha explicado muy bien, en el tema del embarazo. O sea, no lo había escuchado tal cual como usted lo ha explicado, que es un estrés como tal, ¿no? Y hablaba ese artículo acerca que preparar el cuerpo para el embarazo, porque es que a veces no somos conscientes de lo que significa el embarazo, ¿no? Que no es solamente tomar ácido fólico, ¿no? Sí, tal cual. Todo lo que usted nos ha ido explicando es que es necesario hacerlo si de pronto en los planes tenemos justamente gestar una vida, ¿no?
Y por otro lado, doctora, que también me llama muchísimo la atención cuando nos reíamos hace un ratito sobre el tema del antojo que de pronto nos da antes del ciclo menstrual, que también no me dejará mentir el tema del cambio del estado del ánimo, que es totalmente esperable y natural. Ahora, me encantaría también conocer, doctora, en este enfoque de la medicina del estilo de vida, ¿cómo o de qué manera se amalgama el tema del cuidado de esa salud mental de esa mujer que llega a su consulta? Ahí es uno de los pilares, es una de las primeras cosas que hago intervención. Porque si uno no está bien mentalmente, tú no te quieres parar a cocinar, a hacer ejercicio, a hacer nada. Entonces uno habla mucho del estrés, pero está la ansiedad y la depresión. Para mí la ansiedad es más común que el estrés, honestamente, de lo que veo en el día a día en la consulta. Y la ansiedad lleva a que comas de más, a que estés rumiando y que no está pensando en el futuro, no está en el presente y eso te afecta en todo, no solamente en el día a día, sino que también en tu trabajo, en tu motivación, en tu casa. Entonces sí es fundamental, porque también impacta en el metabolismo, porque si eres una persona muy ansiosa, Claro. tiendes a comer tus antojos. Entonces, y los antojos no son brócoli, ni ensalada, ni zanahoria. Los antojos que son un dulce o pumpkin spice latte, no sé qué cosa, sí, o no sé, hay gente que te antojos de salado, un pollo frito, una hamburguesa rápida. Entonces, eso es fundamental trabajar ahí para mejorar tus hábitos y mejorar tu relación con la comida, para dejar de comer por ansiedad, sino que comer para nutrirse. Qué interesante, dejar comer por ansiedad y empezar a comer para nutrirnos. Interesantísimo, doctora. Y ahora quisiera que pudiéramos abordar, doctora, el tema del estrés emocional, porque ese estrés emocional, digamos que es parte de la vida. Bueno, de hecho que el estrés como tal no es algo totalmente negativo, ¿no? Es un mecanismo de nuestro cuerpo para poder responder a las demandas del día a día, ¿no? Pero ¿en qué momento necesitamos nosotras como mujeres empezar a prestar atención de decir, ya va, las respuestas que yo estoy empezando a dar a las relaciones que tengo o a los compromisos que tengo, ya no son tan óptimas como antes las estaba gestionando? ¿Cuál es ese momento de alarma o esa red flag que usted mencionaba más temprano? ¿Cómo lo sabemos? Primero es identificar, porque está el eustrés, que es el que menciona, que es el estrés bueno, el estrés que nos motiva, que nos lleva adelante. Y está el estrés, que es el estrés malo, que puede ser agudo o crónico. Entonces, de ahí es primero identificar, ¿esto es un estrés bueno o es un estrés malo? ¿Es un estrés malo? ¿Qué puedo hacer? Porque hoy en día siento que tratamos de controlar todo. Y no todo lo podemos controlar. Sí. Que tenemos estrés alrededor de nosotros que no depende de mí, no depende de nadie, sino que está alrededor. Entonces, si yo no puedo hacer nada por eso, vale la pena dañar todo mi día, dañar toda mi semana por eso. Yo no puedo hacer nada. Entonces, claro, no es fácil. O sea, decirlo es mucho más fácil de lo que es estar ahí en el momento. Pero es ir tratar, ahí yo pienso que la clave es, de nuevo, priorizarse. Porque si uno está bien consigo mismo y está tratando de hacer todo lo que puede, yo siento que uno tiene mejores herramientas adentro de uno para seguir adelante. Y obvio, siempre, en muchos de los casos, tener el acompañamiento de psicología, psiquiatría cuando es necesario, porque sí, tener una terapia cognitiva conductual a veces es muy importante en todo este camino, ya sea en menopausia, porque algunas es más difícil que las otras, ya sea un proceso de pérdida de peso, con una obesidad mórbida, ya sea en muchos casos. Entonces, de verdad que es identificarlo y yo pienso que eso, pensar, ¿yo puedo controlar esta situación? No. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Nada. Bueno, entonces voy a hacer otra cosa. Voy a caminar por el perro, voy a cocinar algo, voy a ocuparme la mente y no dar ese espacio de ocio. Hacer algo. Claro. Porque cuando uno tiene ocio, uno piensa todo y nada. Y las redes sociales que hoy en día nos atacan y nos bombardean con muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entonces, yo pienso que va por ahí. Y muchas personas ven las redes sociales como un mecanismo de escape, pero realmente no están haciendo nada, o sea, realmente no están tomando el control de lo que sí pueden controlar, ¿no? Me quedó en la mente, doctora, hace un momentito que usted mencionaba el hecho de, por ejemplo, una prediabetes gestacional. Voy 3 pasitos hacia atrás. La prediabetes gestacional, una preeclampsia. Me llama la atención porque, por ejemplo, yo que veo muchas evaluaciones neuropsicológicas o del neurodesarrollo, pregunto mucho el historial del embarazo, ¿no? Y realmente, bueno, me enfoco mucho en el niño, pero realmente por primera vez estoy escuchando el tema de la importancia de que no es solamente que el bebé nació bajo peso al nacer, hubo un Apgar que no fue el adecuado, eso que hubo una preeclampsia, una prediabetes gestacional, sino que además es qué control tuvo esa mamá después de.
Y generalmente no se está dando, ¿no? No. Es lo que usualmente llega a consulta, ¿no? Sí, 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 porque muchas veces la mamá ya está, por ejemplo, tengo lo de chiquito, la lactancia, esto y lo otro, uno está en mil cosas y entonces no voy, bueno, voy a mi control para ver cómo estoy de metabolismo. Ya uno deja de ser la prioridad y uno tiene que estar el bebé y está bien, pero hay que seguirlo, tenemos que cuidarnos. Cuidarnos. Indudablemente, doctora, aquí la clave es aprender a cuidarnos, ¿no? En otros episodios hemos hablado incluso de aprender a priorizarnos. Pero antes de seguir con este episodio de Café con Karel podcast con la doctora Isabela, donde hemos estado hablando sobre medicina del estilo de vida y salud femenina, necesito recordarles que este podcast, Café con Karel podcast, llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David. Están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto Enrique Malek. Tienen que visitarlos. Y por supuesto, gracias a la clínica Neurobienestar Salud, son especialistas en neuropsicología, en psicología clínica y psicoterapia en población pediátrica, adolescente y adulta. Doctora, qué plática tan enriquecedora. Sí, Yo estoy segura que la audiencia de Café con Karel podcast está en este momento mandándole el link para que todo el mundo pueda enterarse de esta información. Y antes de culminar, doctora, a mí me encantaría dejarle una información práctica a nuestra audiencia, a las mujeres de Café con Karel podcast. Y la pregunta en concreto va orientada que si usted tuviera que regalarle, obsequiarle a cada mujer que está al otro lado de la pantalla una receta de vida cardiometabólica en 3 pasos, doctora, ¿cuáles serían? Ok, difícil. Sí, mi madre piba. Pero primero, priorízate. Segundo, muévete con intención. Y tercero, aliméntate para nutrirte y no para castigarte. Me encanta, doctora. Es una invitación a mirarnos con compasión, ¿no? Porque que las mujeres tenemos un perfil muy controlador y mucho de la culpa, ¿no? Que si las cosas no nos están resultando como esperábamos, empezamos inmediatamente a decir que está mal en mí, ¿no? Que estoy fallando. Doctora, no me resta más que darle las gracias infinitas por habernos acompañado en este episodio de Café con Karel Podcast en nuestra tercera temporada. Yo sé que cada una de ustedes al otro lado de la pantalla también están muy agradecidas con la doctora Isabela, que generosamente ha venido a compartirnos información ética, con evidencia científica y con el profesionalismo que indudablemente le caracteriza. Desde aquí no me resta más que agradecerles por haberse quedado hasta este minuto viendo Café con Karel podcast. Regálanos un like y comparte este link porque solo te cuesta hacer un segundito para que más personas puedan tener acceso a esta información tan valiosa de la mano de profesionales que realmente están capacitados en el tema. De esta manera culminamos un episodio más de Café con Karel podcast. ¡Saludos! Chao.